Recordar es volver a vivir. Nosotros los cristianos, las cosas de Dios, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la Santa Misa, no solo recordamos lo pasado, la vida y el misterio de Jesús, sobre todo el banquete de la institución de la Eucaristía, también el sacrificio de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Y a esto le llamamos memorial, que no es solamente el recuerdo, es el que Dios en su amor, Jesucristo, hace presente aquí y ahora el único sacrificio de Cristo en la cruz, porque no es otra misa, es la Eucaristía del Señor. No solo recordamos, sino que actualizamos aquí y ahora. Jesús está obrando la salvación que nos viene por su muerte y por su resurrección. De modo excelente, de modo más grande. Pero también las cosas de Dios las podemos aplicar a esto, que no es solamente el recuerdo, sino hacer presente en la fe, y donde hay fe, ahí actúa el Señor, sus cosas. Hoy estamos coronando el mes de octubre de Nuestra Señora del Rosario. Y no es porque solamente en octubre o en mayo se ha de rezar el rosario. Cada día nos enriquecemos y somos bendecidos por el Señor en el rezo del Santo Rosario. Y precisamente el Santo Rosario nos lleva al recuerdo, pero al hacer presente en nuestra fe los acontecimientos de Jesucristo, que sigue salvando. Y juntamente con Cristo, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que nos la quiso dejar como madre, recordamos y hacemos presente a María con su Hijo. Y desgranar las 4 partes del Santo Rosario es sumamente hermoso. Los misterios de gozo que nos hacen presente la infancia de Jesús y el acompañamiento de su madre. Desde el momento en que ella, abierta al plan de Dios, cuando el ángel le anuncia que ha sido elegida, y teniendo claro cuál es la voluntad de Dios en la anunciación, María dice: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y desde ese momento, el Verbo eterno de Dios es el Emmanuel,
el Dios con nosotros. El Dios con nosotros que está presente en nuestra vida, en nuestra historia. Y lo que siguen los misterios de gozo. María es portadora del Señor y lo lleva a su prima Isabel cuando se va a servirla. Y Jesús desde el vientre de su madre santifica a su primo Juan el Bautista, saltando de gozo y de alegría en el vientre de su madre. Y contemplamos el nacimiento del Señor. Navidad se va acercando. No es Navidad, aunque algunas radios empiezan a sonar música navideña, cosas comerciantes. Pero nosotros ya tenemos presente que este niño que nace viene a salvarnos y haciéndose pobre. No considerando su condición de Dios, nos dice Pablo en la carta a los Filipenses, ese niño que nace para morir en la cruz. Y qué bonito cuando estos papás pobres y humildes llevan a su hijo para consagrarlo al Señor en el templo. Y aquellos viejitos, Simeón y Ana, profetizan para qué vino el Señor y también que María será atravesada por una espada en su corazón, uniéndola a Jesús crucificado. Y qué bonito ver lo que llaman que Jesús se perdió. No es tanto que se haya perdido como se pierde uno en cualquier lugar, ¿verdad? Es que Él se quedó en el templo. Y ahí lo encontró José y María platicando con los doctores de la ley, aquellos que sabían bastante de la Sagrada Escritura. Lo más importante aquí es, no sabían que estaba ocupándome de las cosas de mi Padre, la respuesta que Jesús da a José y a María. Y también el creyente es aquel que se ocupa de las cosas de Dios. Por el bautismo somos consagrados, y la persona consagrada como siervo de Dios es aquella que pone toda su vida, toda su persona, todo lo que ella es, a la causa de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros en este mundo como creyentes. Así como María puso su vida a la causa de Dios, he aquí la esclava del Señor, también el creyente hace lo mismo. Tener devoción a la Virgen no es solamente rezar el rosario. Hay que rezar el rosario. Hay que rezarlo. Pero sobre todo la verdadera devoción a la Virgen es imitarla y ser como ella fue, abierta al amor a Dios y abierta al amor a los hermanos. Y los misterios de la luz que el Papa San Juan Pablo II enriqueció en otra parte más para el Santo Rosario, nos hace pensar en el ministerio público de Jesús. Al momento de su bautismo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Por qué? Porque Él nos va a anunciar el reino de Dios. Y empieza a anunciar el reino de Dios cuando en las bodas de Caná hace el primer milagro. Un milagro simpático, convierte el agua en vino para que la pareja de esposos no tuvieran un gran clavo y se avergonzaran. Pero es señal de la abundancia que encontramos en Dios.
Y este Jesús que se manifiesta ahí en las bodas de Caná es aquel que anuncia el reino de Dios y que anuncia el perdón de los pecados, como decimos en el tercer misterio de luz. Y no solamente anuncia, sino que realiza. Aquellos apóstoles que se iban a poner tristes en la pasión del Señor y que lo abandonaron, los fortalece en el monte Tabor transfigurándose, mostrando su gloria. Y en el último misterio de luz, el Señor instituye la Sagrada Eucaristía, aquello que había anunciado. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida, lo realiza en la Santa Cena. Ese mismo cuerpo y esa misma sangre entregada y derramada en la cruz, la misma es la que el Señor de modo sacramental nos da en la Sagrada Eucaristía, para que nosotros recibiéndole demos frutos. Porque la Eucaristía fecundiza nuestra vida para que nosotros demos frutos eucarísticos en una vida de amor, en una vida de solidaridad y mostrarlo con los hechos de la vida, porque gente hablantina hay bastante. Y ojalá que aquellos que con su vida deciden dar los frutos eucarísticos sean más cada día y ahí nos encontremos nosotros. Y la tercera parte del misterio del Santo Rosario, los misterios dolorosos. Qué difícil para el Señor aceptar la voluntad del Padre. Si Jesús sabía que vendrían momentos difíciles y todavía en la oración en el huerto, Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces podemos decir nosotros en frío, yo voy a ser fiel a Dios? Y a la primera dificultad, miren, nos vamos. Jesús se quedó en el huerto y lo capturaron, lo metieron preso, lo torturaron, lo azotaron, lo coronaron de espinas, cargó la cruz y cargando la cruz, al final dice el Señor, todo se ha cumplido, e inclina su cabeza y muere. Y desde la cruz el Señor ha vencido el mal, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Y el Señor resucita. Los misterios de gloria precisamente nos hablan del triunfo de Jesús sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Resucita de entre los muertos. Y también nosotros como San Pablo podemos preguntar a la muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón, tu espina? El Señor ha vencido la muerte. Y ahorita que nos preparamos para el día de difuntos, pensemos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ese mismo Jesús que murió y resucitó, envía a su iglesia a ir por el mundo entero en el momento de la ascensión. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Nos manda al mundo para ir y actuar en su nombre y predicar su evangelio a todas las personas. Y la predicación del evangelio no es cuestión solamente del papa, del obispo, de los sacerdotes, de las hermanas religiosas, del catequista y del delegado de la palabra. Es cuestión de toda la iglesia, de todos nosotros. Y con nuestra vida hemos de predicar el evangelio.
Y fíjense que el Señor nos manda, pero nos auxilia. No nos manda sin nada. Nos da el Espíritu Santo. Y ustedes han recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Ustedes reciben de diversas maneras el don del Espíritu en los distintos sacramentos. Ustedes han recibido el Espíritu Santo en la confirmación para ser testigos. El Espíritu Santo se da a toda la iglesia, que representaban los 12 apóstoles juntamente con María el día de Pentecostés. Y aquellos que son de Jesús participan de la misma vida de Jesús. Por eso el Señor no permitió que su Santísima Madre fuera corrompida por la muerte. Se la llevó al cielo en cuerpo y alma. Y María es la primicia de todos nosotros. María es la figura ya realizada de lo que nosotros estamos llamados a hacer, pero seguimos en el mundo. Y siguiendo en el mundo, hemos de dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y finalmente, María, después de su asunción y llevada al cielo en cuerpo y alma, es coronada como Madre y Señora, Reina de toda la creación. Pero de la misma gloria de la que participa María, como nos hace contemplar el último misterio de gloria, de eso también vamos a participar nosotros. Agradezcamos al Señor por el rezo del rosario y meditemos el Santo Rosario. Y entremos en el corazón de Jesús y en el corazón de María. Y que el rezo del Santo Rosario fortalezca nuestra vida cristiana. El católico reza el rosario. Y cuando va a un rezo de muerto o va a cualquier cosa, no va solamente por el café ni el pan que dan. Eso es secundario, vamos por el Señor, ¿verdad? Pero no solamente en los rezos de muertos, sino cada día saquemos un espacio de tiempo para ponernos en comunión con Jesús y con María, meditando y rezando el Santo Rosario.